Vale, pues muy buenas tardes a todos. Hoy, en una entrega más de nuestros seminarios de robótica, vamos a ver cómo realizar búsquedas. Digamos que el objetivo es, para aquellos que no saben buscar, desde un punto de vista científico, o de investigación, mejor dicho, pues lo que vamos a ver es más o menos estructurar de qué manera podemos hacer búsquedas. Entonces nuestros objetivos de hoy van a ser 4, los cuales son definir aquello sobre lo que vamos a investigar, ¿vale? Digamos, dando o introduciendo un concepto muy importante que se llama pregunta de investigación. Luego vamos a identificar fuentes de información, que va a ser donde vamos a buscar. Vamos a ver cómo se crean, o cómo se construyen, mejor dicho, cadenas de búsqueda. Y por último, pues lo que deberéis aprender es a planificar una estrategia de búsqueda. Bien. Entonces, antes de empezar, como siempre, pues creo que todo el mundo hemos pasado por ello. Nuestros telespectadores de YouTube lo podrán parar el vídeo y pensar que básicamente, ¿cuántos de vosotros habéis ido a buscar en el Google Scholar, habéis introducido ahí una serie de palabras clave y no hay resultados? Entonces eso significa para vosotros que habéis encontrado un filón de investigación, porque no hay artículos y básicamente tenéis ahí un nuevo campo por descubrir. Bueno, pues aquí estoy yo para deciros con la experiencia que eso es mentira y lo que estáis haciendo es algo que está mal, porque es imposible que hoy en día, puede ser probable, vamos, pero es muy imposible al 99% de que lo que estemos buscando en Google Scholar lo estemos buscando mal. Entonces los resultados, pues si no los encontramos, nos tienen que hacer pensar en que hay que buscar de otra manera, ¿vale? Y sobre todo si somos investigadores noveles, pues se verifica aún más este principio, ¿vale? Este axioma, mejor dicho. Entonces ahora vamos a hacer un poco de terapia grupal para nuestros telespectadores que nos estén viendo. Parar un segundo el vídeo y recapacitar unos segundos sobre por qué no sabéis buscar o por qué habéis buscado y os ha pasado de Google Scholar, ¿vale? Así que paramos un segundo el vídeo y pensamos. A few moments later. Y bueno, a la vuelta, pues básicamente todos hemos pasado por ello, como bien hemos visto en la diapositiva de antes, ¿vale? Incluido yo, pues ese sentimiento que tenéis dentro de por qué no encuentro resultados, no sé buscar, ayuda, nadie me ayuda, pues que lo sepáis que existe, en general. Bueno, pues ahora, una vez que entramos ya en situación, pues vamos a empezar a ver cómo es eso de buscar. Entonces el primer paso que hay que hacer básicamente es preguntarse ¿qué quiero investigar? ¿Qué quiero investigar? Pues básicamente lo que es investigar lo voy a definir con lo que se denominan preguntas de investigación. Una pregunta de investigación básicamente es una definición clara y específica de lo que quiero yo investigar, ¿vale? Entonces, esta pregunta de investigación o preguntas de investigación en función del tema que yo quiera investigar, ¿vale?, pues va a ser la parte más importante del proceso de búsqueda, porque es la que me va a definir todo el proceso, ya que es el principio. Entonces, si no defino una buena pregunta de investigación, pues eso se va a traducir en que los resultados de la búsqueda pues no me van a aportar, ¿vale?, información. Entonces, esta definición, esta pregunta de investigación, como bien nos indica ahí el maestro Yoda, hay que tener paciencia, es decir, no nos van a salir a la primera. Si nosotros nos vamos a poner a intentar definir una pregunta de investigación, pues básicamente
vamos a intentarlo y no nos va a salir. Entonces requiere de práctica, requiere de sentarse y estar pensando un rato y otro rato, formular una pregunta, volver 2 o 3 días después y revisarla e intentar pensar otra vez si está bien puesta, no, etcétera, etcétera. Es decir, requiere paciencia. Y un aspecto muy importante de las preguntas de investigación es que la respuesta a ellas requiere explicación y detalle. Es decir, no se responde con un monosílabo. ¿Vale? No se responde con sí, no. ¿Es mejor este algoritmo que este otro? Sí, no. No es válido. Sino que debemos de reformularlo de algún modo y pues eso, intentar dar un argumento. ¿Vale? De tal manera pues eso, que podamos, digamos, definir nuestro propio punto de vista y argumentar, razonar. Bien. Entonces, ¿cómo se definen las preguntas de investigación? Bueno, hay multitud de métodos para definirlas. Aquí os voy a comentar yo pues, el que me ha funcionado, pero insisto, hay miles de metodologías, cada persona puede tener la misma. Incluso nuestros telespectadores, si nos están viendo, nos lo pueden dejar en la sección de los comentarios. Y básicamente lo que yo propongo, lo que yo suelo hacer, es definir las preguntas de investigación con 2 pasos. ¿Vale? Opcionalmente, sigo lo que se denomina estrategia PICOC, o PICOC, que básicamente es una estrategia utilizada en el campo de la medicina, de la investigación en medicina, y básicamente es una estrategia para categorizar un conjunto de palabras clave. Es decir, yo defino un conjunto de palabras clave relacionadas con mi tema a investigar, las coloco de una cierta manera, y sobre esas palabras clave, pues paso al siguiente paso, que es formular una serie de preguntas. ¿Vale? Y esa serie de preguntas, pues básicamente estarán iniciadas por palabras del tipo cómo, qué, cuál, por qué, etcétera, etcétera. Es decir, palabras que me obliguen de algún modo a que la respuesta no sea con un monosílabo, sino que tenga que explicar. Bien, pues esa estrategia PICO pues, se compone de las iniciales, patient, intervention, comparison, outcome y context. Que como bien he mencionado antes, pues eso proviene del ámbito de la medicina. Pero se puede generalizar pues, a cualquier campo de investigación. Entonces, en nuestro caso, los patients, pues, como estamos en la parte de ingeniería informática, pues pacientes pues, no son muchos los que utilizamos, así que lo traduciremos como algo del tipo problema que vamos a estudiar. ¿Vale? Intervention, pues más o menos lo mismo, es la metodología que se aplica sobre los pacientes, no es la intervención sobre los pacientes, sino que es la metodología del problema. El comparison va a ser la comparación, el outcome los resultados y el context, pues el contexto. Entonces, básicamente, para definir esas palabras clave, pues en cada una de estas categorías debo responder a una serie de preguntas. Por ejemplo, para determinar cuál es el problema de mi pregunta de investigación, me voy a hacer esa pregunta: ¿cuál es el problema? ¿Qué conjunto de elementos relacionados definen el problema? Etcétera. En el caso de la metodología, pues debo responder a qué forma tengo de abordar el problema. Para el caso de la comparación, bueno, pues no lo he mencionado antes, es opcional. ¿Qué resultado espero obtener, medir, etcétera, con la metodología? Y el contexto, que también es opcional, pues básicamente responder a en qué contexto se enmarca. Y bueno, pues en resumen, pues respondiendo a estas preguntas y identificando pues eso, las palabras clave en función de la categoría, pues con ese conjunto grande de palabras clave, respondiendo a las preguntas, pues el tipo eso, insisto, que empiecen por cómo, qué, cuál, por qué, etcétera, pues respondiéndolo podré definir como tal las preguntas investigadas.
Bien, una vez, digamos, identificado qué es lo que quiero investigar, insisto, es algo que sea claro, específico, y que no se responda con monosílabos, sino, insisto, con detalle, pues tengo que ver, ¿vale? O preguntarme dónde busco, es decir, dónde puedo encontrar, digamos, evidencias que respalden mi pregunta de investigación, ¿vale? Mi punto de vista, pues en todas partes, ¿vale? Hay que buscar fuentes de información por todos los sitios. Entonces, antes de mostraros una serie de fuentes de información a modo de ejemplo, pues quería resaltar de algún modo que existen diferentes tipos de búsqueda. Entonces, en función del tipo de búsqueda que yo quiera hacer, tendré que consultar unas fuentes de información o otras. Vale, básicamente, yo creo que a grandes rasgos se pueden clasificar las búsquedas en 4 tipos, que son preliminar, automática, manual y complementaria. Las búsquedas preliminares y las automáticas tienen ámbito general y las manuales y complementarias un ámbito específico. Entonces, la utilidad que puede tener una búsqueda preliminar, pues básicamente es conocer el alcance que tiene un tema, es decir, el volumen de evidencias que existen sobre mi pregunta de investigación. Perdón, la búsqueda automática, lo que yo puedo usar, digamos, el resultado que puedo obtener es básicamente hacer una revisión literaria de un tema amplio, de un tema general. Es decir, por ejemplo, yo quiero buscar sobre, en mi caso, simuladores ápticos. Ese tema general, pues hago una pregunta de investigación específica, pues buscaría búsquedas automáticas. En el caso de las búsquedas manuales es cuando ya sé un tema muy específico, ¿vale? Dentro de mi área de investigación, sé un tema muy específico y quiero resolver, pues eso, quiero responder, a una pregunta de investigación muy concreta. Entonces, en ese caso haría búsquedas manuales. Y por último, pues las búsquedas complementarias, pues la utilidad que tienen es complementar alguna de las anteriores. Es decir, que una vez que haga una de las 3 anteriores, si la quiero complementar de algún modo, pues haría una búsqueda complementaria. Y básicamente, como indica la flecha aquí, el nivel de prioridad de una búsqueda, pues es descendente, siendo pues el primer nivel o el más sencillo la búsqueda preliminar, y luego la automática y después la manual, ¿vale? Si en profundidad, pues ese sería el nivel de búsqueda. Bien, pues para búsquedas preliminares, pues, digamos que las fuentes de información así más generales, o las que yo considero que se deberían de usar, pues son estas 3, ¿vale? El Google Scholar, el Microsoft Academic Search, y el Web of Science, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente son buscadores así, motores de indexación, creo que se le llama, no estoy muy seguro, y son de ámbito general. Como son de ámbito general, de propósito general, pues se encuentran artículos de revistas, de congresos, capítulos de libros, etcétera. Es decir, hay un montón de documentos que se pueden encontrar de esta manera. Y consultando estas 3, pues puedo hacer una búsqueda preliminar. Para hacer búsquedas automáticas, pues aquí tenéis otro listado, que básicamente en nuestro caso, como trabajamos en el ámbito de la informática, pues creo que son las fuentes de información más utilizadas en el ámbito de la informática, y básicamente contienen, muy importante, documentos publicados, ¿vale? Es decir, son artículos de investigación que están publicados en algún formato. Y bueno, estas 1, 2, 3, 4, 5, estas 5 primeras, pues serían un poco de carácter general, es decir, contienen resultados relacionados con la informática, pero también toca más disciplinas, y relacionados con la informática como tal,
Bueno, pues estas dos últimas de aquí, la del IECubo y la de AGX. Bien. A su vez, dentro de las búsquedas automáticas, si queremos buscar documentos que no hayan sido publicados por alguna razón, ¿vale? Pues vamos a utilizar otro tipo de fuentes de información. Aquí os pongo unos ejemplos. Esos documentos no publicados se les denomina en este contexto como literatura gris. Y básicamente son eso, tesis doctorales, proyectos final de carrera, documentos técnicos, informes técnicos, etcétera, etcétera, todo ese tipo de información. Y aquí os dejo un ejemplo de varias fuentes de información sobre eso. A destacar, pues eso, el PSEO, por ejemplo, que es la base de datos de tesis que tiene el Gobierno de España, el Ministerio de Educación, ¿no? Y el DIANET, que es algo parecido, pero de la Universidad de La Rioja. Y bueno, eso por ese lado. En cuanto a las búsquedas manuales, bueno, pues aquí no os puedo dar una serie de fuentes específicas porque dependen del área de investigación de cada uno, ¿vale? Del área de especialización. Y básicamente, si nosotros vamos a hacer una búsqueda manual, eso quiere decir pues que ya digamos, conocemos algo sobre el tema y ya sabemos dónde tenemos que ir a buscar, en qué fuente de información concreta hay que buscar. Pero en el caso de que queramos hacerlo y no sabemos muy bien sobre el tema, lo que podemos utilizar es un ranking basado en alguna métrica de calidad, o factor de impacto, y el cual nos va a decir pues eso, cuáles son las revistas o los congresos que más impacto tienen dentro de mi área de especialización, ¿verdad? Y mirando esas revistas, pues hacer búsquedas manuales sobre esas revistas en concreto. Entonces, en el caso de las revistas, os dejo los dos índices, ¿vale? Por ejemplo, el JCR, que es yo creo que es el más importante, el más famoso, y el SJR, perdón, que este no es tan famoso, no es tan importante, perdón, como el JCR, y el cual pertenece a una de las que hemos visto antes, a una fuente de información de búsqueda automática, la de Scopus. Y en cuanto a congresos, pues la métrica más famosa es el CORE, ¿vale? Ahí tenéis el enlace, aunque pues eso, os dejo ahí otros dos enlaces en los cuales pues es como una especie de buscador de ranking de conferencias, de congresos, perdón, en el cual pues eso, buscáis el área como tal y os sale varias métricas. Si está indexado dentro de la métrica correspondiente, os saldrá ahí la puntuación que tiene y bueno, etc. Vale. En cuanto a las búsquedas complementarias, bueno, pues las búsquedas complementarias suelen ser búsquedas de citas. Es decir, una vez que ya hemos hecho una búsqueda automática, manual o lo que sea, pues haremos una búsqueda de citas, que básicamente es de los resultados de la búsqueda existirán un conjunto de artículos que son los más relevantes para mi pregunta de investigación. Entonces esos artículos, lo que yo debo hacer es cogerme la lista de referencias de los trabajos relacionados que referencian esos artículos y buscar a su vez más resultados. Entonces, en ciertas fuentes de información ofrecen ese tipo de búsqueda, es decir, vamos y existe un citation search o algo de eso. Que por ejemplo en la de IECubo y en la de Web of Science, los ejemplos que os he mostrado antes, pues está ese tipo de búsqueda disponible. Y otro tipo de búsqueda complementaria que se suele utilizar es contactar directamente con expertos. Es decir, si nosotros conocemos de haber leído artículos o de encontrar artículos que hay alguien que hace lo mismo que nosotros o muy parecido y nos interesaría, pues eso, conocer cuáles son las evidencias que esa persona usa, pues básicamente contactaríamos con él. En ese caso, pues o bien desde el artículo tenemos la dirección, o bien podemos usar pues alguna especie de red social de estas que hay de moda ahora para investigadores, tipo ResearchGate,
y el ORCID, por ejemplo, o pues eso, en esta base de datos que en DBLP, que no es una red social como tal, sino que es una fuente de información como de búsquedas automáticas, ¿vale? Pero podemos utilizarlo también. Bien, ahora, una vez que sabemos lo que tenemos que investigar, dónde lo tenemos que buscar, pues cómo puedo encontrar los resultados que yo quiero exactamente. Básicamente no consiste en poner las palabras clave directamente en el buscador y darle a encontrar, porque no va a funcionar. Igual que nuestro amigo Bono. Las cadenas de búsqueda básicamente se resumen en que es un conjunto de palabras clave más un conjunto de operadores más un conjunto de límites de búsqueda. Entonces, las palabras clave, ¿qué son? Pues es la representación simbólica, de algún modo, ¿vale?, de las preguntas de investigación. ¿De dónde proceden? Pues básicamente de las propias preguntas de investigación, evidentemente, que si las he generado con la estrategia PICO, pues me van a ser más sencillas, digamos, de identificar. O bien, si no he generado la estrategia PICO, sino que yo me he formulado unas preguntas de investigación y ya conozco un conjunto de artículos relevantes de la investigación, pues básicamente esas palabras clave las obtendré del título, el abstract o las propias keywords o palabras clave de esos artículos. Entonces, las palabras clave las hay de dos tipos, es decir, las podemos tener simples, son una serie de términos, o compuestas, en las cuales pues siempre hay que usar comillas dobles para definirlas. Bien. Y básicamente, si yo quiero ampliar el alcance de búsqueda, ¿vale?, sobre las palabras clave, lo que yo puedo hacer es usar lo que se denomina truncamiento o lematización y o tesauros. Esta serie de funciones, de funcionalidades, pues dependerá exclusivamente de las características de la fuente de información que vaya a usar, porque no todas lo soportan o lo soportan de una manera distinta, etc. Bien, pues ¿qué consiste el truncamiento o la lematización, que viene del inglés del stemming? Pues básicamente es obtener las variantes de una palabra, ¿vale? Esto es el stemming, ¿vale? El truncamiento es cortar simplemente una palabra. ¿Cómo lo consigo? Pues básicamente aplicando comodines. Es decir, si yo a mi palabra me corto por el lema, ¿vale?, me pongo ahí el comodín, en este caso de este ejemplo del simul, pues el stemming lo que me va a producir es todas las variantes de la palabra como tal. Es decir, cuando yo lo introduzca en mi fuente de información, el buscador me buscará todas las variantes. En el caso de los tesauros, pues un tesauro, para aquellos que no lo conozcan, es un vocabulario de términos controlados y que está ordenado jerárquicamente. Que básicamente para aplicarlo, pues simplemente como es un vocabulario, es una especie de diccionario, lo que tengo que hacer es buscar la palabra que yo quiero representar en la cadena de búsqueda, ¿vale? La busco en el diccionario en el vocabulario, del tesauro, y si no está, pues tengo que buscar, digamos, la aproximación más general que sea y sustituirla, no es más. Entonces, claro, como está ordenado jerárquicamente, suele ser un conjunto de palabras que van desde lo más general a lo más específica. Entonces, a la hora de sustituir, digamos que soy yo el que tiene que decidir si quiero buscar un concepto más general o más específico. Es decir, yo quiero un sinónimo o, digamos, un sinónimo que abarque más cosas. Por ejemplo, es el caso de que si yo busco en mi área de especialización force feedback, ¿vale?, pues da la casualidad que en el tesauro un término más general puede ser haptic interfaces, por ejemplo. Y aquí os dejo dos ejemplos de tesauros, ¿vale?, el de ACM y el del DIECubo del año 2014, por ejemplo.
Y con eso defino las palabras clave. En el caso de los operadores, pues va a haber una serie de operadores. Digamos que los esenciales, los básicos, son los operadores booleanos, que lo que hacen es combinar palabras clave. Y básicamente está el OR, el AND y el NOT. Con el OR lo que vamos a combinar son términos o palabras que representan un mismo concepto, lo que implica que si hacemos el OR ampliaremos los resultados de la búsqueda. Con el AND vamos a combinar términos que representan conceptos distintos, lo que implica que reduciremos nuestros resultados de búsqueda. Y con el NOT vamos a ignorar ciertos términos que consideremos irrelevantes, que también pues, lo que implica es que reduciremos los resultados. Entonces aquí en estos diagramas se puede ver algo más claro para la gente que no comprenda lo que es estos operadores booleanos, y es que si yo busco haptic y simulator, ¿vale? Pues cada una de estas esferas, estos círculos, representaría el conjunto de resultados de cada uno, es decir, el primer círculo representaría el conjunto de artículos que contiene la palabra haptic, y este otro el conjunto de artículos que contiene la palabra simulator. Entonces con el OR lo que vamos a hacer es unirlos, es decir, los artículos de haptic y los resultados de simulator, pues tendremos la combinación de todos. En el caso del AND, pues como combinamos, digamos, términos distintos, pues los resultados que obtendremos al combinarlos únicamente serán en aquellos artículos que aparezcan las dos palabras. Y en el caso del NOT, únicamente obtendremos aquellos artículos en los que está haptic. Pero, como lo estamos relacionando con simulator, si existen resultados que tengan los dos, esos los vamos a ignorar. Aparte de los operadores booleanos, pues existen los operadores de anidamiento, que básicamente es para agrupar las palabras clave y los propios operandos booleanos, y su función es indicar la precedencia como tal, es decir, cuál es el orden en el que deben de estar relacionadas las palabras clave. Para usarlos básicamente son con los paréntesis, y lo que yo hago pues es decir, quiero combinar esto con eso. En este caso, pues haptic or force feedback, es decir, quiero buscar todo lo relacionado con haptic o force feedback, y sobre esos resultados me quiero quedar únicamente con los que contengan simulator. Y luego están otros operadores a su vez, que son los que se denominan de proximidad, que básicamente es combinar las palabras clave en relación a la posición en la que están, ¿vale? Y estas sí que dependen muy mucho de las características de la fuente de información que vayamos a usar. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el Web of Science pues están los operadores del near barra n y el same, y en el Scopus pues está el pre barra n y el w barra n, ¿vale? Básicamente el near lo que podemos conseguir con él es que los términos están separados una distancia de menos de n palabras, sin importar su orden. Y si yo tengo un término y el otro, pues busco artículos en los cuales pues, esos términos estén separados esa distancia, sin importar el orden. Es decir, que si yo busco, por ejemplo, el haptic y no me acuerdo lo que era, simulator, pues da lo mismo que sea haptic primero y simulator después, o simulator y tal. ¿Vale? Es lo mismo. El caso del same, para Web of Science, lo que determina si los términos están en el mismo campo, es decir, es equivalente al AND, solo que en el Web of Science hay una particularidad, es que también puedes buscar por el campo address, y entonces el same sirve para ese campo en número. Pero bueno, si lo usamos normal es igual que el AND. O sea, no. Y en el caso de Scopus, pues el pre, que es de precedencia, ¿vale? Básicamente busca que el primer término preceda al segundo y la distancia entre palabras no sea mayor a n, a ese número que vemos, y el w, que es within, pues
básicamente es lo mismo que el SEIM. Perdón, el SEIM no, que el MIA. Y bueno, yo creo que también si no les indicamos el --n, si mal no recuerdo, automáticamente creo que da un valor por defecto. No estoy seguro. En el Web of Science me parece que era 15 y en el Scopus pues no me acuerdo. Pero bueno, lo podéis consultar y todo. Vale, en cuanto a límites, los límites básicamente son parámetros que definimos en la propia fuente de información para reducir los resultados. Entonces, como dependen de la propia fuente de información, pues los más comunes son reducir a dónde queremos buscar, es decir, nuestra cadena de búsqueda, en qué campos de búsqueda se va a aplicar. Si se va a buscar sobre el título, sobre el abstract, sobre los keywords, sobre todos los tres, etc. Podemos limitar por año de publicación, por el propio idioma o por el tipo de documento. Es decir, si yo solo quiero buscar artículos de revista, si solo quiero buscar capítulos de libro o libros, etc. ¿Vale? Posible proceso de construcción. Es decir, ¿cómo puedo generar una cadena de búsqueda? Pues como informático os voy a mostrar un diagrama de flujo en el cual, bueno, no es un diagrama de flujo, sino es un diagrama de proceso modelizado, un BPMN, en el cual, pues básicamente tenemos este esquema. Partiendo del inicio, lo que tenemos que hacer para construir nuestra palabra clave, perdón, nuestra cadena de búsqueda, es identificar unas palabras clave, construirnos la cadena, realizar las búsquedas y luego, si estamos satisfechos con los resultados, pues habremos terminado, y si no, deberemos de identificar otra vez las palabras clave y plantearnos si están bien o no. Cuando identificamos las palabras clave, pues lo primero que tenemos que hacer es recopilarlas, ¿vale? Bien de la estrategia PICO o bien del conjunto de artículos conocidos, como sea. Y una vez que las tenemos recopiladas, hay que preguntarse, ¿necesito usar un tesauro? Es decir, si voy a usar una fuente de información que dispone de un tesauro, pues entonces lo usaría y agregaría los términos correspondientes. En el caso de que no, pues básicamente lo que debería de hacer antes de pasar a construir la cadena de búsqueda es agrupar todas las palabras clave que tenga por términos característicos, es decir, agruparlas por semejanza de algún modo, ¿vale? Es decir, como sinónimos. Bien, y una vez que tenga eso, ya tenga el conjunto, digamos, categorizado de mis palabras clave, lo que voy a hacer es pasar a construir la cadena de búsqueda, en la cual lo primero que tengo que hacer es preguntarme, ¿necesito hacer truncamiento o stemming? Es decir, si quiero buscar muchas cosas, pues aplicaría el truncamiento a ciertas palabras, ¿vale? A las que considero. Que si he utilizado un tesauro, pues evidentemente las palabras del tesauro no, porque se me voy a fastidiar, ¿vale? Y en el caso contrario, pues pasaría al siguiente paso, que básicamente es combinar las propias palabras clave con operadores, ¿vale? Que a modo general lo que se suele hacer es combino los sinónimos con OR, es decir, a cada uno de los sinónimos le pongo un OR, a cada uno de los términos categorizados que tenía le pongo un AND, y con eso me basta para hacer las cadenas de búsqueda. Si quiero, digamos, si no estoy satisfecho después con los resultados, etcétera, etcétera, pues ya usaría los NOT, los de proximidad, etc. Y por último fijaría los límites correspondientes para luego, pues, realizar la búsqueda y volver a hacer el proceso si lo considero mal, o si lo considero bien, pues haber terminado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ya para terminar antes del ejemplo? Pues planificar. Lo que debo hacer básicamente es formular mis preguntas de investigación, una vez evidentemente que tenga un tema, ¿vale? Esto no lo he comentado, es un tema de investigación, se supone que ya partimos de él, es decir, voy a investigar sobre cierta cosa. Lo que debo hacer es formular las preguntas, fijar las fuentes, identificar las palabras clave, construir la cadena de búsqueda y por último realizarla. Y bueno, pues
si estoy conforme con los resultados, habré terminado, y si no, pues volveré a preguntarme si las palabras clave están bien. Y si esto se repitiese muchas veces, aunque no está pintado, pues realmente me debería de volver a preguntar si preguntar si la pregunta de investigación es correcta o no. ¿Vale? Y ya para terminar vamos a ver un ejemplo. Entonces, el primer paso, las preguntas de investigación, pues básicamente tengo que rellenar con la tabla Pico. Entonces en cada uno de las categorías voy a poner una serie de cosas. Entonces yo quiero investigar sobre el entrenamiento con simuladores ápticos, por ejemplo, que es mi caso. Pues en el caso del problema, ¿quién es mi problema? Pues son los simuladores ápticos. ¿Qué metodología aplico sobre el problema? Bueno, pues lo que quiero hacer es conocer, digamos, evidencias cuando se evalúa el desempeño de un estudiante, ¿vale?, que está usando un simulador áptico, ¿vale?, en esa metodología. Comparación no quiero hacer ninguna, y lo que quiero obtener son las métricas que se usan para dicha evaluación, ¿vale? Y en el caso de contexto, pues únicamente me interesan artículos publicados. No quiero ver literatura gris ni nada de eso. Pues sobre esa estrategia, básicamente formularía una serie de preguntas. En este caso, pues pongo una. Que básicamente es: ¿qué métricas se usan en los simuladores ápticos para evaluar el desempeño de un estudiante? ¿Vale? Esta pregunta, pues, no se puede responder con un monosílabo, así que por ahora va bien. ¿Vale? Conforme hiciese la búsqueda y mirase los resultados, pues a lo mejor la cambiaría o no, ¿vale? Depende. Entonces, siguiente paso sería definir las fuentes de información. Entonces, lo que quiero hacer es una búsqueda preliminar, ¿vale? Entonces, búsqueda preliminar es simplemente para ver lo que hay, el volumen, el alcance de la búsqueda, perdón, del tema, sobre el Web of Science, y determinar el volumen de artículos publicados que hay sobre mi tema de investigación. Entonces, conocida las fuentes de información y conocida la pregunta de investigación, pasaría a determinar, digamos, las palabras clave, ¿vale?, que es partiendo de la estrategia de Picos. Entonces, como los buscadores básicamente soportan el mayor volumen, de artículos y de evidencias están en inglés, pues las palabras clave, lo más normal que hagamos es ponerlas en inglés. Entonces, de mis palabras clave que había, mi pregunta de investigación, de la pregunta de investigación extraería, digamos, los términos más característicos, que en este caso es muy fácil para simuladores ápticos, para la metodología de evaluación del desempeño también, y para métricas también, pues básicamente asigno su término en inglés correspondiente. Para el problema es mi Haptic Simulator, ¿vale?, pues es una palabra compuesta. Para la evaluación del desempeño, yo creo que con Assessment resumo la idea, y para las métricas, pues con Metric guión. ¿Vale? Siguiente paso, pues debería de agrupar términos característicos y buscar sinónimos de algún modo, ¿vale? Es decir, usar un tesauro, o si me ocurren sinónimos, ponerlos directamente, o hacer incluso una búsqueda rápida sobre Google Scholar con estos tres términos, y buscar artículos para ver, pues eso, en las palabras claves, si hay alguno que coincida con el nuestro o se parezca, etc. Y básicamente los agrupo, es decir, para Haptic Simulator, pues por ahora solo encuentro Haptic Simulator. Para Assessment, pues sinónimos de Assessment son Evaluation, Training, etc. Y para Metric, pues Metric. ¿Vale? Siguiente paso, pues aplicaría el truncamiento o el stemming a lo que sea. En el caso del training, pues muchos artículos, cuando he buscado anteriormente, pues lo viene como training, trainer, etcétera, etcétera, pues aplico el stemming.
Para metric, por ejemplo, como quiero incluir el metrics, el plural, pues le aplico el extended también. Y luego aplicaría operaciones booleanas básicas. Es decir, en el caso de que tengo varios sinónimos, en estos dos casos no hay nada, pero en el de assessment, como tengo varios sinónimos, pues lo agruparía con paréntesis y sustituiría las comas por los or. Y finalmente, para construir la cadena de búsqueda, lo que haría es a las tres categorías, ¿vale?, las combino con una. Y básicamente me iría al Web of Science, haría una búsqueda básica. Como no he puesto límites, no tendría que tocar nada. Ya me va a buscar artículos publicados, porque aquí solo encuentro artículos publicados. Si mal no recuerdo. Si no, me pueden corregir. Y básicamente pues lo incluye, ¿vale? Y esto pues me generaría, a fecha de no sé cuándo lo hice, 15 resultados, ¿vale?, los cuales pues debería de mirar uno a uno y decir, leer al menos el título y el abstract para ver si se adaptan o no a la pregunta de investigación y si me sirve. En el caso de que no esté conforme, digo, va, pues estos me parecen, durante los años que he visto, que he consultado, perdón, me parecen pocos. Pues entonces no estoy satisfecho con los resultados. Pues en ese caso debería de volver atrás, ¿vale?, y de algún modo intentar pensar cómo puedo reestructurar la cadena de búsqueda. Que en mi caso, ¿vale?, de este ejemplo, pues lo que puedo hacer es, tanto assessment como metric, yo creo que está bien. Haptic Simulator, pues es un término un poco que es actual, no se usa en muchos sitios. Entonces lo que puedo hacer es descomponer los dos, en Haptic y en Simulator, ¿vale?, y aplicar otra vez el mismo proceso sobre ello. Es decir, para Haptic buscaría sinónimos, para Simulator buscaría sinónimos y haría lo mismo. Es decir, busco los sinónimos, aplico el stemming, le aplico otra vez los AND, etcétera, etcétera, y con esto me vuelvo a la base de datos, hago la búsqueda y ahora, pues en este caso me habría aumentado a 99 resultados. Lo que pasa es que esos 99, lo que tengo que hacer es volver a leerlos y ver, pues eso, si están bien, están mal. Que en muchos casos van a estar mal porque incluimos muchos falsos positivos que se denominan, ¿vale? Entonces, esto me implica que tengo que volver a revisar la pregunta de investigación, o no, ¿vale?, en función de si estuviese de acuerdo o no. Pero en este caso, como aquí por lo que veo, pues a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor es malo haber añadido más cosas. ¿Entiendes? Y ya está, básicamente. Es decir, con esto ya os podéis considerar que habéis aprendido a realizar búsquedas, ¿vale?, de manera muy informal, como siempre, pero yo creo que digamos algo riguroso. Bueno, aquí tenéis las referencias y por supuesto continuará en la próxima edición. Así que gracias al público por su asistencia y a nuestros telespectadores. Muchas gracias.